Gloria a Dios. Feliz domingo de resurrección para todos. Qué lindo que es ver la historia completa. ¿No? ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Gloria a Dios. ¿Alguien que no sepa o alguien que tenga dudas que Jesús resucitó? ¿Hay alguno que se anime a decir eso o no? Miren que acá somos todos humanos. Ay, pensé que había levantado la mano la tía Griselda, me asusté. Se estaba rascando el ojo. ¿Y cómo seguía después? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios que estoy en el lugar correcto, ¿no? Porque claro, ahora vemos la historia completa, es muy lindo. Pero cuando leíamos justo el pasaje que leyó la pastora Sandra, ahí en Lucas 24, que es donde voy a compartir, casi me roba la prédica, mamá. Digo, ¿cómo hago ahora? Digo yo. ¿No? Pero miren, vamos a leer y después vamos a ir viendo ahí algunas cositas que fueron pasando. Pero como ya sabemos la historia completa, vamos a leerla completa. Dice el 24:1, amén. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre ustedes a los muertos? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Esa pregunta que también resonaba en mí. Dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? El 6. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. A los discípulos les pareció una tontería y no le creyeron. El 12. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra que es más cortante y más atravesante que espada de doble filo. Gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, ministranos como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos la historia completa, qué lindo. Pero ¿qué pasó en el momento? ¿Qué pasaba en el momento? Muchas personas pensarían que Jesús quizás era uno más, uno de la historia, uno como esos otros antepasados, como Moisés, como Abraham, una persona usada por el Señor. Y murió. ¿Ah? Olvídense que ustedes conocen la historia completa. Olvídense, imagínense esta situación. ¿Ah? Qué lindo, va a ser una buena historia. Jesús caminó 3 años entre nosotros. Algunos evangelistas ya estaban escribiendo la historia de lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaba pasando. Y bueno, va a ser una buena historia para contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Qué lindo lo que hizo Jesús mientras estaba con nosotros. Quizás se acordaban de la pesca milagrosa, el primer milagro, cuando había convertido el agua en vino, ¿no? Sus palabras eran hermosas, lo que hacía era poderoso, sus milagros eran poderosos. Qué linda historia para contar. Acuérdense que estamos ahí. No sabíamos qué iba a pasar. O quizás si alguno hacía memoria de lo que ya se había dicho, quizás sí, ya sabía. Pero acá, según lo que me cuenta este relato, saben que el relato de la resurrección es muy importante porque marca la esencia del cristianismo, marca la esencia de lo que somos hoy, de lo que estamos celebrando acá. Se repiten los 4 evangelios, tiene diferentes puntos de vista, ¿no? En cada evangelio. El significado es el mismo, pero tiene diferentes puntos de vista, que es lindo que ustedes después lo puedan ver.
Y acá dice, ¿no? Es precioso, ¿no? Qué lindo lo que hacía Jesús, lo que decía. Pero vamos a ir por parte, ¿no? Yo digo, ¿no? Qué lindo que sería, a ver cómo digo esto. ¿A cuánto les gustan las películas de acción? Películas de justicia, drama, esas películas que no sabes qué sentimiento te dejan. Porque claro, uno al principio, capaz que cuando sos nuevito en el Señor o antes, ves la justicia. Qué divino, mirá cómo mató a esta muchacha, pobrecita, lo que le hicieron, y mirá cómo pudo salir adelante y los asesinó a todos. Y ese sentimiento que decís, y después cuando empezás a conocer un poquito más al Señor, che, ese sentimiento no está tan lindo, ¿no? Y ves que entraron a una casa a robar, ¿no? a una familia, una mujer con sus dos hijos, preciosa casa, había fallecido recién el abuelo, ¿no? Se nota que miro películas, ¿no? Y les entran a robar porque sabía que tenía escondido $4 millones el abuelito, ¿no? Entonces entraron 4 personas a robar y terminan todos muertos, todos los asesinos, ¿no? Para los malos, terminan todos muertos. Qué lindo que esto fuese así en la vida real. No sé si es lindo o no, pero si vamos a ser sinceros, ¿qué nos toca a nosotros? Al momento de un dolor, a un momento que te pasó algo, te robaron, una vuelta me acuerdo que por ayudar a alguien me robaron en la camioneta y quise hacer una persecución, me largué contramano, se me perdieron, los perdí, terminé en la comisaría y terminé como una bronca bárbara porque no pude encontrar nada. Para hacerla bien cortita, ¿no? Porque si no se me va a hacer larga. ¿Y qué me toca a mí? ¿Qué me toca? No encontré justicia, no me falló la justicia humana. ¿Saben qué me toca? Perdonar. ¿Saben qué nos toca? La mayoría de los casos, es más, cuando miramos los programas estos que nos gustan mirar, Investigation Discovery, que son casos de la vida real, cuando ves la justicia, cuando se hizo justicia, y a todos los escuchás cuando terminan hablando, se hizo la justicia, pero no me alcanza. Todos dicen más o menos lo mismo con otras palabras. No me alcanza, siento que no es. Se murió el que hizo el mal a la familia esta, no me alcanza. Por más justicia humana que se haga, por más que se mueran todos los malos de tu historia, de tu vida, la justicia humana no te va a alcanzar. ¿Sabés qué nos toca? Perdonar. Nos toca perdonar. Y acá hay una historia, una injusticia. Se había muerto alguien que lo único que había hecho era decir que era el Hijo de Dios, su mayor delito. Su mayor delito había sido sanar enfermos, resucitar un muerto, lo peor que pudo haber hecho, resucitar un muerto. Y ahí estaba, una injusticia. ¿Saben que leía un libro? Me gusta leer historias sobre persecución, historias sobre persecución a los cristianos, ¿no? En países perseguidos. Y en este libro habla de una época en la historia cuando apareció toda esta revolución bolchevique, ¿no? Y en 40 años de historia en Rusia se logró una generación en esa época, se logró casi por completo borrar de la mente de la gente lo que hizo Jesús. Se logró casi borrar lo que era Cristo, lo que había hecho, lo que había pasado, a tal punto que este hombre de esta historia, no me va a salir el apellido, Brumwand, algo así, había sido un pastor en Rumania, y bueno, en Rumania tuvo su historia allí en la Segunda Guerra Mundial. Primero estuvo bajo el dominio de los nazis y al poco tiempo pasó al otro extremo, al dominio de los comunistas. Y en las dos épocas fue malísima para los cristianos, para los judíos, para todas las personas que creían en Dios. Pero hay algo que, por eso les quiero compartir esto. Él le predicaba a todo el mundo, ¿no? Amaba y predicaba a todos por igual. Y se encuentra con un soldado de 23 años, un soldado que estaba allí trabajando en Rumania, bajo el dominio de la Unión Soviética. Y él le predicó, le contó la historia. Y mirá lo que le dice el muchacho: a mí me gustaba ir al cementerio a recorrer, y ahora entiendo la casita que había en el medio con un hombre pintado en una cruz. Nunca había escuchado de Jesús este hombre. Ahora entiendo la casita, era una capilla. Él decía la casita porque no sabía qué era. ¿Y qué pensaste?, le preguntó este hombre cuando lo viste. Pensé que alguien lo había matado
y que después se dio cuenta que era inocente, se arrepintieron y hicieron una pintura en honor a él. Me llamó muchísimo este relato. Sin saber nada de Jesús, no entendía por qué estaba ahí una persona que había muerto y por qué lo habían pintado, y da esa respuesta, ¿no? Sin conocer nada, más o menos como nosotros imaginándonos que no conocemos nada, ¿no? Una persona inocente, se dieron cuenta que lo mataron, estuvieron mal, hicieron un dibujito en honor a él, un cuadro, él decía que era una pintura que estaba en una pared, toda venida abajo, obviamente, porque fueron 40 años que se prohibió entrar a las iglesias a adorar a Dios. Y acá estamos, el primer día de la semana, muy de mañana. En otras versiones dice que todavía, en otras versiones no, en los otros evangelios dice que era muy de mañana a tal punto que todavía estaba oscuro. Todavía era de noche, estaba oscuro. ¿Por qué iban de noche a ir a lo que iban a hacer? Iban al sepulcro, a llevar todo el incienso y todas esas cosas. ¿Por qué iban a oscuras? Para no ser vistas. ¿Por qué? Porque lo habían matado. Al hombre este que inocente, que iba a marcar la historia, que estaba marcando la historia, y nadie sabía qué iba a pasar. Iban de noche, a oscuras. Y ahora vamos a empezar a aplicarlo un poquito a nuestras vidas. ¿Cuántas veces te tocó ir a oscuras a buscar a Dios? A buscar a Dios. ¿Cuántas veces optaste por ir a oscuras? Que nadie te viera, que nadie supiera que querías conocer algo de este Dios que están hablando, de este Dios que hace milagros, de este Dios poderoso. ¿Cuántas veces te tocó ir a oscuras? Quizá simplemente por el hecho de que nadie sepa que querés saber algo más. Le tocó a uno de los discípulos, también antes de aceptar al Señor en su corazón, de creer en sus palabras, fue a oscuras también a buscarlo. ¿Por qué? Porque era un fariseo y no quería que supieran que él quería conocer algo de Jesús. Y fue a oscuras, por vergüenza. Quizás la otra es porque están todos durmiendo, aprovechando que nadie te ve. El lema del campamento era wake up, en inglés despertate. Y cuando están todos durmiendo, qué cosa más linda buscar al Señor cuando están todos durmiendo. A veces sentís que estás solo, que está solo el Señor para vos. Es hermoso, ¿no? Es lindo tenerlo a tus hermanos todos despiertos, preparados. Pero mientras tanto, nosotros nos toca buscarlo también. Si estamos más despiertos que los demás, buscarlo. Y ahí iban. Después dice el versículo 4, mientras se preguntaban qué habría pasado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Te has sentido así alguna vez? Buscando del Señor, queriendo encontrar algo de parte de Él y no encontrarlo. ¿Te ha pasado? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Me pasa esto, me pasa aquello, me pasa esto otro. Tengo problemas con mi familia, tengo este problema de salud, tengo este problema en mi trabajo, tengo este problema en mis estudios, esta materia, no sé, me esfuerzo, me esmero, hago todo, zapateo, pataleo, hago lo que sea imposible para mí y no me va mal en esta materia, no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿Dónde estás, Señor? Ayúdame, dame un poquito de luz, dame algo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así se encontraban estas mujeres. ¿Dónde estás? Fíjate que ahí dice, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? Yo me imagino que entre este interín, este lapso de tiempo, entre que estaban en el sepulcro, miraban, la piedra abierta, buscándolo, ¿dónde está? Este tiempo habrá sido eterno, que lo tenemos acá pegadito, dice. Se les presentaron, mientras ellas preguntaban ¿dónde estaba el Señor? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¡Ay! ¡Qué alivio! Asustadas se tiraron al piso. ¡Ay! Alguien nos dijo algo. El Señor no estaba. El Señor no estaba en ese lugar. El Señor no estaba en ese lugar. Ahora, acá te hago esta otra pregunta.
¿no? Uno le pregunta, ¿dónde está el Señor? Y esta otra pregunta que quizá es para los amigos que nos están mirando más que para ustedes. ¿Dónde estás buscando? ¿Dónde estás buscando? Acá dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Dónde estás buscando? Ustedes, les voy a ser sincero, están en el mejor lugar. O estamos buscando donde se busca la presencia del Señor, donde Él nos habla a través de su palabra. Pero hay cantidad de gente que busca lugares incorrectos, donde se deja llevar quizás por señales, ¿no? Que dice la misma palabra, que muchos vendrán en mi nombre y harán falsas señales. Y la señal está precioso, y un milagro es poderoso cuando pasa un milagro, pero lo importante es dónde estás buscando. ¿Estás llenando tu corazón de cosas correctas? ¿O estás dejando entrar cosas por otras? Haciendo un intercambio ahí. Bueno, hago esto, un pacto en Dios. Está precioso, está bien, Él hizo el mayor pacto por nosotros, nos dejó ejemplos de pacto de matrimonio. Pero cuando pactás con tu vida por una cosa que es pasajera, una cosa que es en este lapso de vida que máximo 100 años reventando, cuando estás pactando con tu vida por algo pasajero, hay algo que no me cierra. Hay algo que no me cierra. Yo al menos no miro la palabra y no veo que alguien haya hecho algo así, por algo pasajero, ¿no? Si tiene repercusión eterna, como es la vida eterna de tu salvación, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque vieron que el enemigo viene a confundir, viene con imitaciones, imita las cosas que nos enseña, las cosas reales, las cosas del reino, las quiere imitar y las consecuencias son otras, querido amigo. Las consecuencias no son las mismas. ¿Dónde estás buscando al que vive? ¿Dónde estás buscando? El Espíritu Santo responde al clamor de sus hijos. El Espíritu Santo está en este lugar. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo creo que hay cosas que van a empezar a pasar entre nosotros que van a hacer que este lugar se llene. Porque nosotros estamos buscando de un Espíritu Santo vivo, que enciende, un Espíritu Santo que cuando nosotros buscamos nos vamos a empezar a acostumbrarnos a ver los milagros de Dios. Este no es un lugar más, mi hermana. No es un lugar más. Acá este lugar se consagró y se edificó para buscar la presencia del Señor y para que lo poderoso y lo que pasa en el cielo pase en este lugar. ¿Podés orar en cualquier lado? Sí, por supuesto que sí, pero este no es un lugar más. Acá no es un lugar más. Acá se consagró para el Señor y este altar, en un ratito vamos a empezar a experimentar lo que Dios quiere que veamos, lo que Dios quiere que pase en este lugar. No es un lugar más. Hay poder en el acuerdo, hay poder, dice el Señor. Vamos a terminar de ver la historia, porque todavía no sabemos qué pasó. Estábamos buscando a Jesús, lo estábamos buscando en el lugar equivocado. Pero de repente dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes. ¿Cuántas veces sentiste que una promesa se te hizo muy larga? El Señor te prometió algo. Recuerden cuando estaba con ustedes en Galilea. El versículo 7 dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado para el tercer día resucitar. Tenemos que recordar su palabra. Entonces el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. ¿Qué te está pasando, mi amigo, mi hermano? ¿Qué te está pasando? ¿No estás encontrando al Señor? ¿En qué etapa de este proceso de vida estás pasando? ¿Estás buscando en el lugar equivocado? ¿O ya empezaste a acordarte de las promesas del Señor? Cuando Él te dijo que ibas a vivir una vida saludable, cuando Él te dijo que tu casa
iba a servir al Señor. ¿Qué te dijo el Señor a vos? ¿Qué trató en tu intimidad? Cuando te dijo que toda tu familia iba a buscarle y a servirle, todos, tíos, primos, abuelos, hermanos. ¿Qué trató el Señor con vos? Acordate de esas promesas, las que Él te dio. Acordate porque son así. Capaz se nos hacen largas, pero se ve que a las amadas hermanas de este tiempo se le hicieron largas también. Se le hicieron largas las promesas. ¿Por qué? Porque se habían olvidado. Y dice, y tuvieron que venir 2 ángeles y hacerle acuerdo. Acuérdense, si a ella se les hizo larga, ¿por qué a nosotros no? Y Él nos prometió que iba a volver también. Qué lindo, Él nos prometió que iba a volver. Tenemos que recordar lo que Él nos dijo, amén. Y para eso estamos en este lugar, para recordar las palabras que Él nos dejó. Pero acá no queda la historia. Vamos a leer a partir del versículo 8, decía que entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Acá hay esperanza, ¿no? En este versículo hay esperanza, hay un recordatorio a que Él te sostiene. Por lo que estés pasando, Él te sostiene. Si antes, ¿no? Esto lo digo por quizás alguien, si antes estás buscando en el lugar correcto. Si antes estás buscando en el lugar correcto. El versículo 9 dice, al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Yo mientras leía esto acá, decía, ¿qué habría acá? ¿Por qué les pareció una tontería? Habría una de estas hermanas, sería de mal testimonio, una media chusma, exagerada, porque decía, ¿por qué les parece una tontería? Me imaginaba ahí a las hermanas yendo todas entusiasmadas a contar, mirá lo que pasó. Aparte de la historia, ¿no? Jesús no estaba ahí, pensamos que se lo habían llevado. Nos pusimos a llorar porque ¿quién se habrá robado? Y aparecen 2 ángeles, ¿no? Toda una historia impresionante, y nos dicen, ¿por qué buscás acá? ¿Qué están haciendo acá? Buscá en el lugar correcto, buscalo donde vive, buscá su presencia. Y le cuentan toda esta historia, y los discípulos en vez de ¡oh, qué gloria a Dios, aleluya! En vez de ponerse a alabar y a gritar y a orar todos juntos, no. Ustedes están locas. Aún encima se ve que la tratan de estúpida, porque es una tontería. Una tontería es de tonto, que nosotros le diríamos estúpido. Es un sinónimo. Imagínense. Ahora yo digo, volcándolo a nuestros tiempos, el Señor te responde un milagro. Algunos van a preferir callarse la boca. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Es al revés. Ir a contar. ¿Te van a tratar capaz que alguno de medio loco? ¿Qué importa? El Señor me sanó. ¿Qué importa? El Señor restauró mi familia. ¿Qué importa? Mi hijo, mi nieto salió de las drogas. ¿Qué me importa? Tratame de lo que quieras. El Señor restauró mi matrimonio. Contáselo a todo el mundo. Contale lo que Dios está haciendo en tu vida. Contáselo. Que te traten de loco, ¿qué importa? El Señor te dio una nueva vida. El Señor te dio una nueva vida y está siendo mucho más poderoso. No te quedes, porque cuando veas el milagro del Señor, no te vas a quedar callado, no te van a dar ganas de quedar callado. Cuando veas el milagro del Señor, vas a querer contarlo. Y si pasa esto, ¿qué vas a hacer? Acuérdense que no sabemos la historia completa, pero el tiempo te da la razón. El tiempo te da la razón y es más corto de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Dice que a los discípulos les pareció una tontería y no creyeron. Pedro, ahí medio rezagado, fue, bueno, voy a ir por las dudas o por fe, pero voy a ir al sepulcro. Dice que salió corriendo y se asomó y vio que estaban las vendas. Y luego volvió a su casa extrañado por lo que había sucedido. Pasó algo, pero no sé qué. Ese algo marcó nuestra historia. Porque muchos dicen, la muerte de Jesús marcó nuestra historia. Sí, y la resurrección también. Él está vivo y está en este lugar. Él está vivo y está en este lugar. Nos dejó su Espíritu Santo para que nosotros... Mirá lo que dice
Mirá lo que dice, voy a leer este pasaje, no lo tenía anotado, pero ya lo encontramos. Mirá lo que dice después de que Jesús resucita. Él deja una gran comisión. Y mirá lo que dice. Dice el Mateo 28, versículo 18, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos bautizados hay acá? Gloria a Dios. Si hay alguien que no está bautizado, ya se puede ir anotando para la próxima, que no va a ser dentro de mucho. Y el 20 dice: enseñándoles a obedecer en todo lo que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto dice Mateo 28, y vamos a leer otro diferente, que no dice lo que yo estaba buscando, pero que también en el mismo tiempo, cuando Jesús resucita y antes de la ascensión, deja estas cosas bien en claro. Y son para nosotros. Dice la palabra que antes de cuando Él estaba enseñando, cuando Jesús ora por nosotros, pide ciertas cosas en la oración. Pide que seamos uno dentro de una de las cosas, ¿no? Es muy difícil ser uno con otros, ¿no? A veces en mi casa como matrimonio, con mi esposa, ponernos de acuerdo en algo, a veces nos lleva semanas. Digo, ¿qué vamos a hacer con esto, con aquello? Y nos lleva tiempo. Imagínense en un pueblo de Dios, una congregación, una ciudad, la iglesia en una ciudad. Imagínense, lo importante es su corazón, porque ponernos de acuerdo con todo el mundo no nos vamos a poner de acuerdo. Pero tu corazón, ¿cómo está? Que tenga paz con los demás. Hay cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, el partido de fútbol, olvídate, la política, olvídate, las cosas espirituales. ¿Cómo está tu corazón? Y hay que cuidar el corazón, tener paz con los demás. Bueno, Él es así, pero el Señor lo necesita así. Amén. Yo soy así, el Señor me necesita así. Ahí es más difícil verlo, porque sabemos que cuando miramos para adentro hay más que corregir en uno que en los demás. Y acá dice, por ejemplo, el versículo 15 de Marcos 16, dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esto lo dijo Jesús, dijo que aún cosas mayores se verían. ¿Vieron todo lo maravilloso que está escrito acá que Jesús hizo? ¿Sabés lo que dijo Jesús? Que aún cosas mayores verán a través de lo que la iglesia hace. Es poderoso. Y como les decía, no estamos en un lugar de casualidad. No estamos acá por casualidad, y este lugar no es un lugar más. Es un lugar consagrado. Yo les quiero invitar a ponerse en pie. Quiero pedirles que empecemos a buscar al Señor de corazón, allí donde estamos, y creer en este Dios que resucita, que no solo resucitó, sino que resucita. Hora, 11:13 de la mañana. ¿Quién le preguntó la hora? Y que vos ahí donde estás, que puedas buscar de la presencia del Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Yo creo que tú estás en este lugar.